Él lo vio mucho antes de que la ciencia siquiera imaginara tocar el tema. Durante una de sus más intensas lecturas mediúmicas, Chico Xavier reveló algo que dejó incluso a sus amigos más cercanos en silencio. No era solo un mensaje espiritual, era una descripción detallada, casi clínica, de lo que sucede con el alma justo después de la muerte del cuerpo físico. El médium de Minas Gerais no habló en metáforas ni usó simbolismos vagos. Describió etapas, sensaciones, presencias invisibles que nos acogen y una transición que puede ser suave o desesperadora dependiendo de cómo vivimos aquí. Y lo más perturbador, contó esto décadas antes de que investigadores modernos comenzaran a documentar experiencias cercanas a la muerte en hospitales. Chico decía que el instante de la muerte no es un fin, sino un nacimiento, un segundo nacimiento, esta vez para la verdadera vida. Pero no todos están listos para atravesar ese umbral con paz. Y aquí comienza el misterio. Reveló que muchos espíritus quedan atrapados, confusos, vagando sin saber que ya partieron. Si este tema te tocó y sientes que hay más verdades escondidas más allá de lo que nos enseñaron, suscríbete ahora al canal y deja tu like. Esto nos ayuda a continuar compartiendo estos mensajes que fueron silenciados por tanto tiempo. Pocos sabían, pero Chico confió a personas cercanas que ciertas visiones eran tan impactantes que necesitaba escribir y guardar en secreto. En una de esas anotaciones encontradas años después, describe una zona gris donde miles de espíritus permanecen atrapados, incapaces de seguir adelante. Hablaba de hospitales espirituales, de socorristas del más allá y de corrientes de oración que atraviesan dimensiones. Según él, la oración sincera hecha por un ser querido puede, literalmente, iluminar el camino de quien está perdido en el mundo espiritual. Es como una linterna en la oscuridad, y Chico decía que muchos espíritus son salvados así. Lo que más impresiona es que estas revelaciones no nacieron de la imaginación. Chico transmitía lo que veía y oía de médicos espirituales, como André Luis, y de otros guías que lo acompañaban. Las descripciones son precisas, casi cinematográficas. Hay relatos de cámaras de reequilibrio, donde los espíritus son acogidos y tratados con energía y cariño. Pero también hay regiones sombrías, donde el ego, la culpa y el miedo se materializan. Y él advertía, nadie es castigado por Dios, sino involucrado por las consecuencias de lo que eligió en vida. Cada pensamiento, cada acto, todo reverbera en el plano espiritual como ondas que vuelven. Y tal vez, lo más conmovedor entre todo lo que contó, sea el reencuentro. Chico describió con los ojos humedecidos el instante en que un espíritu se reencuentra con sus seres queridos después de años de separación. No hay palabras humanas para describir esa emoción. Es como si el amor, que nunca murió, se convirtiera en un puente de luz. Él decía que el abrazo de estos reencuentros cura heridas que ninguna medicina de la tierra alcanza. Y al contar esto, Chico parecía hablar con cada uno de nosotros, como si quisiera que supiéramos que nada, absolutamente nada, de lo que amamos aquí se pierde en el más allá. Chico también reveló algo aún más inquietante. Algunos espíritus, al verse fuera del cuerpo, se rehúsan a aceptar la propia muerte. Continúan frecuentando los mismos lugares, intentando hablar con sus familiares, muchas veces sin percibir que nadie los escucha. Él decía que este estado de confusión puede durar días, meses o hasta años, dependiendo del grado de apego del alma a la materia. En estas situaciones, el trabajo de los benefactores espirituales es silencioso y constante, intentando despertar estas conciencias adormecidas. Ellos no fuerzan nada, solo esperan el momento correcto, cuando el espíritu se abre a la luz. A veces, ese momento llega por medio de un simple gesto de amor hecho por alguien que aún está aquí, en el plano físico. Pero no es solo confusión y dolor. Chico también vio el lado más sublime de la transición espiritual. Él hablaba de espíritus que, al dejar el cuerpo, eran inmediatamente acogidos por seres queridos o por figuras de luz. Se sentían ligeros, en paz, como si hubieran vuelto a casa. En estas experiencias no había miedo, solo gratitud.
Chico describía estos instantes con tanta dulzura que muchos lectores lloraban al oír. Él decía que el secreto para vivir una transición así era simple: cultivar el bien, el perdón y la humildad. Era eso lo que preparaba al espíritu para ser recibido con luz. Él siempre repetía: nadie cosecha sufrimiento si plantó amor. Y tal vez por eso sus mensajes incomodaban tanto, porque en lugar de predicar el miedo del infierno o de castigos eternos, Chico hablaba de responsabilidad espiritual y consecuencias naturales. Él explicaba que el más allá no era un tribunal, sino un espejo, y que allí cada uno se encontraría a sí mismo con total claridad. Nada es escondido, nada es distorsionado. Las máscaras caen y el alma se ve como realmente es. Para muchos eso es liberador, para otros aterrador. Y por eso él decía: la mayor preparación para la vida después de la muerte es una vida bien vivida. Una frase simple, pero que carga una sabiduría que atraviesa siglos. Uno de los relatos más impresionantes que Chico compartió vino de un espíritu que había pasado por una experiencia de suicidio. Este espíritu describió, en detalles, el choque de percibir que el dolor no había terminado, que el sufrimiento emocional que lo llevó a aquel acto continuaba allí, aún más intenso, sin el cuerpo para amortiguarlo. Chico oyó este testimonio en lágrimas y pidió que fuera compartido como una alerta amorosa. Él nunca juzgaba, solo acogía, y decía que el suicida no era condenado, sino que necesitaba de mucho auxilio, paciencia y comprensión. Era un hermano herido que necesitaba más de amparo que de críticas. La visión de Chico sobre la vida después de la muerte era una invitación a la reflexión y no al miedo. Él nos llamaba a pensar sobre nuestras elecciones, no con culpa, sino con conciencia. Cada pensamiento, cada gesto de bondad o intolerancia está siendo sembrado en un suelo invisible, y ese suelo florece en el mundo espiritual. Por eso él decía que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que ofrecemos, y que el pasaporte para una buena travesía espiritual es construido con pequeños actos de amor en lo cotidiano. Una plegaria sincera, un perdón silencioso, un gesto de compasión, todo eso tiene un peso incalculable del otro lado de la vida. En uno de sus mensajes psicografiados más emocionantes, Chico reveló que hay equipos espirituales especializados solo en acoger recién desencarnados. Estos grupos, compuestos por espíritus altamente evolucionados, actúan con extrema ternura. Acompañan el deceso, preparan el ambiente vibracional y muchas veces se presentan con formas familiares para que el espíritu no entre en pánico. Él decía que, en esos momentos, el amor es el único lenguaje comprendido. No hay palabras, solo vibración. Y cuando el espíritu está en desequilibrio, es ese amor silencioso el que lo envuelve, calma y rescata. Esta visión transforma todo lo que pensamos sobre la muerte. No es soledad, sino retorno. Chico también afirmaba que, en los primeros instantes después de la muerte, es común ver escenas de nuestra vida pasar como una película. Pero no es un juicio externo, es nuestra propia conciencia mostrándonos dónde acertamos y dónde podríamos haber hecho diferente. Él llamaba a esto revisión íntima, una inmersión profunda en el alma, y contaba que este momento, aunque intenso, es liberador. En él no somos condenados, sino invitados a entender, perdonar y recomenzar. Es una invitación a la evolución, no al castigo. Y cuanto más amor esparcimos en la tierra, más leve se torna esta travesía. Era como si el amor fuera un escudo que protege y conduce. En sus cartas, Chico relataba que muchas almas no vuelven inmediatamente al plano espiritual superior. Permanecen por un tiempo en la corteza, cerca de la tierra, auxiliando a seres queridos o aprendiendo con sus propios errores. Él explicaba que este proceso es natural y forma parte de la maduración espiritual. Pero advertía: cuando hay mucho apego, rencor u orgullo, el espíritu puede prenderse a lugares y personas, sin percibir que está impidiendo su propio progreso. Por eso, él nos enseñaba a cultivar el desapego saludable aún en vida.
Desapegar no es abandonar. Es amar sin ataduras, servir sin esperar retorno, seguir adelante con fe. Entre los relatos más bellos que Chico psicografió está el de una madre que, después de desencarnar, se rehusaba a dejar a su hijo pequeño. Durante días, ella quedó al lado de la cuna, intentando abrazarlo, protegerlo del frío, calmarlo en las noches en que lloraba. Hasta que en una oración hecha por la abuela del niño, ella finalmente percibió la presencia de seres de luz y entendió que podría continuar protegiendo al hijo, pero ahora de otra forma. Esta historia tocó profundamente a Chico, que la usaba como ejemplo de cuánto el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma, se expande, atraviesa dimensiones. Y es por eso que Chico nos decía que nunca subestimemos el poder de una plegaria. Una simple oración hecha con el corazón puede atravesar los velos entre los mundos y alcanzar a alguien que amamos. Puede llevar consuelo a un espíritu afligido, luz a un alma perdida, serenidad a quien aún sufre. Él nos enseñó que orar es actuar, y que nadie está realmente solo, ni aquí ni del otro lado. Hay una red invisible que nos une, y cada pensamiento elevado que emitimos llega como un rayo de luz donde es más necesario. En eso está el verdadero poder del espíritu humano, en amar, incluso cuando no hay más palabras o presencia física. Según Chico, esa red de amor que atraviesa los dos mundos es sustentada por la ley de la sintonía. Él decía que, en el plano espiritual, nos aproximamos a aquellos con quienes vibramos en afinidad. Por eso, cultivar pensamientos elevados, sentimientos nobles y actitudes generosas en vida es como construir un puente sólido para el más allá. Él explicaba que espíritus en sufrimiento muchas veces no consiguen percibir a los amigos espirituales a su alrededor porque están inmersos en vibraciones densas. Pero así que consiguen elevar un poco su frecuencia, a veces con la ayuda de un simple recuerdo o de una música, todo cambia. La luz aparece y el socorro llega. Esta visión contrasta con los dogmas que hablan de cielo e infierno como destinos fijos e inmutables. Para Chico, la espiritualidad es dinámica, viva, en constante movimiento. El espíritu evoluciona, aprende, repara errores, crece. Él nunca está condenado. Incluso los más endurecidos reciben tarde o temprano una oportunidad de recomenzar. Y es eso lo que torna sus mensajes tan profundos. Hablan de esperanza real, de redención posible. Chico nunca romantizó el dolor, pero tampoco nunca desistió de ninguna alma. Él creía que hasta el más perdido podría reencontrar el camino, si recibiera amor suficiente. En una psicografía conmovedora, él relató el reencuentro de un padre con su hijo después de décadas separados por la muerte. Cuando se vieron nuevamente en el plano espiritual, el abrazo entre ellos curó años de rencores. Las palabras no fueron necesarias. La simple presencia, la mirada, bastaron. Chico describió ese momento con tanta sensibilidad que muchos lectores se sintieron como si estuvieran allí. Él quería que supiéramos, ningún amor sincero se pierde. A veces, los reencuentros no suceden en este plano, pero todos ellos están reservados, aguardando el tiempo correcto. Es por eso que el perdón es tan importante. Prepara el camino para esos encuentros. Hay también relatos de espíritus que, después de concientizarse de su nueva condición, se tornan trabajadores del bien en el plano espiritual. Chico decía que muchos de esos espíritus retornan a los hospitales de la tierra para inspirar médicos, confortar pacientes o ayudar en el deceso de otros hermanos. Ellos no aparecen, no hablan, pero están allí, y su presencia es sentida como una calma repentina, un coraje inesperado, una paz que parece venir de dentro. Esos trabajadores invisibles, según Chico, son testimonios vivos de que la vida continúa y que quien elige el bien, incluso después de la muerte, sigue sirviendo a la luz. Chico nunca tuvo la intención de convencer a nadie. Él solo relataba lo que veía, sentía y oía. Sus palabras no eran predicaciones, sino compartires, y tal vez por eso tocaban tan hondo,
Él no hablaba de castigos, sino de consecuencias. No amenazaba, sino que invitaba. Sus mensajes no pedían miedo, sino conciencia. Y en todo había una ternura que desarmaba hasta a los más escépticos. Él decía que el verdadero contacto con el plano espiritual no se da por rituales o fórmulas, sino por la pureza de corazón, y que cada uno de nosotros tiene acceso a ese mundo invisible si está dispuesto a amar, servir y confiar. En varias ocasiones, Chico contaba que los espíritus más iluminados que él conoció eran aquellos que habían sufrido mucho, pero que eligieron transformar el dolor en compasión. Eran almas que, incluso heridas por la vida, encontraron en el amor al prójimo una salida para sus propias heridas, y cuando retornaron al plano espiritual, fueron recibidas con reverencia, no por los títulos que tenían, sino por el bien que dejaron. Chico repetía eso como un mantra. No es lo que tienes, sino lo que donas, lo que te acompaña después de la muerte. Esa frase simple guarda un secreto profundo, un secreto que muchos aún ignoran. Tal vez por eso tantos sentían paz al oír a Chico hablar, porque sus palabras nos recordaban que aún hay tiempo, siempre hay tiempo. Él mostraba que el mundo espiritual no es un destino fijo, sino una consecuencia continua de cómo vivimos aquí, y eso trae poder para nuestras elecciones. No importa el pasado, lo que importa es lo que hacemos ahora, en este instante. Chico decía que cada día es una chance de construir el cielo dentro de nosotros, que el perdón que ofrecemos, el rencor que soltamos, el cariño que damos, todo eso crea raíces en el espíritu, y son esas raíces las que florecen del otro lado de la vida. Uno de los puntos más conmovedores de sus revelaciones es que nadie está fuera del alcance de la luz, ni siquiera aquellos que erraron profundamente. Chico narraba historias de espíritus que pasaron años en sufrimiento, aislados, pero que al recibir una simple plegaria de un hijo, una lágrima de añoranza de una madre, comenzaron a despertar. Él decía que el amor verdadero es la única fuerza capaz de rescatar un alma de las tinieblas, que no existe oscuridad que resista a la luz del arrepentimiento sincero y del perdón, y por eso insistía: nunca dejen de orar por quien partió, nunca dejen de amar, incluso a la distancia. Esa visión tan humana de la espiritualidad es lo que hace a Chico Xavier ser eterno. Él no hablaba del más allá como un lugar místico, distante, sino como una continuación de la vida, con sus desafíos, sus alegrías y sus oportunidades. Contaba que muchos espíritus se reúnen en grupos de estudio, aprendizaje y misión, que hay escuelas espirituales, laboratorios de cura, centros de acogida. La vida continúa, con nuevos propósitos, y que el sufrimiento, cuando existe, es solo una etapa, nunca el fin. Cada dolor enfrentado con coraje se transforma en luz, y cada alma, por más herida que esté, tiene un camino de vuelta a la paz. A lo largo de sus años de mediumnidad, Chico acumuló miles de relatos, visiones y mensajes que forman un verdadero mapa de la vida espiritual. Y lo más sorprendente es que muchas de esas informaciones solo ahora comienzan a ser confirmadas por experiencias cercanas a la muerte y estudios científicos modernos. Lo que antes era considerado misticismo, hoy está siendo estudiado con seriedad por neurocientíficos, cardiólogos e investigadores del campo de la conciencia. Chico decía que, un día, la ciencia y la espiritualidad caminarían juntas, y tal vez estemos comenzando a ver el cumplimiento de esa antigua profecía. Chico no buscaba reconocimiento, tampoco ansiaba tener razón. Lo que él deseaba era solo servir, aliviar el dolor ajeno y preparar a las personas para lo que él llamaba el gran retorno. Él decía que morir no es desaparecer, sino reencontrarse. Un retorno a nuestro origen, a la esencia espiritual que por un tiempo estuvo vestida de carne. Y afirmaba que, cuanto más entendamos esto, menos miedo tendremos de la muerte y más conscientes seremos de la vida. Porque, según él, quien comprende la eternidad vive con más urgencia, más compasión, más propósito. No desperdicia los días con futilidades, sino que los transforma en semillas de eternidad. En cierta ocasión,
Chico recibió un mensaje de un espíritu que había sido médico en la tierra. Él relataba que, al morir, su mayor sorpresa no fue rever a seres queridos o sentir el desprendimiento del cuerpo. Fue percibir que todos los gestos de bondad que juzgaba pequeños, como consolar pacientes, sonreír durante el dolor, escuchar a alguien sin prisa, se habían transformado en luz a su alrededor, como si cada acto de empatía fuera una estrella en el firmamento espiritual. Chico compartió este mensaje con lágrimas en los ojos, diciendo: «Nada de lo que es hecho con amor se pierde, todo cuenta, todo ilumina». Estas revelaciones no visan asustar, sino despertar. Chico nunca habló de puniciones eternas, sino de aprendizajes. Para él el dolor no era un castigo, sino una lección, y el sufrimiento una escuela sagrada. Él creía que vinimos a la tierra no para ser perfectos, sino para evolucionar. Errar es parte, pero permanecer en el error es elección. Y cuanto más temprano nos responsabilicemos por nuestras actitudes, más leve será nuestra caminada. Esta visión libera. Ella nos saca del miedo paralizante y nos invita a la acción consciente. Chico decía: «La evolución es nuestra misión, el amor es nuestro camino y el tiempo es ahora». En muchos de sus encuentros públicos, Chico se emocionaba al hablar de la espiritualidad como una extensión natural de nuestra existencia. Él explicaba que el plano espiritual está entre nosotros todo el tiempo, que nuestros hogares, nuestras calles, nuestros hospitales están interligados por dimensiones que se tocan. Espíritus caminan con nosotros, nos inspiran, nos protegen. A veces sentimos una intuición, un escalofrío, un coraje súbito, y eso, según él, puede ser la presencia de alguien que ya partió, pero que nos ama profundamente. Él nos enseñaba a percibir las señales con el corazón tranquilo, sin miedo, pero con respeto y gratitud. Y a lo largo de su vida, Chico mostró que la verdadera espiritualidad se vive en lo cotidiano. Está en el cuidado con el otro, en la escucha paciente, en el perdón silencioso. Él decía que el cielo comienza en casa, en la manera como tratamos a los nuestros, en la forma como reaccionamos al dolor y al error. Cada gesto nuestro tiene una repercusión espiritual. No necesitamos esperar la muerte para conectarnos con el plano superior. Podemos hacer eso ahora, a través de la caridad, de la oración, de la honestidad. Y cuanto más cultivemos eso aquí, más fácil será el pasaje, porque en el fondo, como Chico decía, la muerte es solo un paso y el amor, ese sí, es eterno. Una de las pasajes más poderosas dejadas por Chico fue cuando él dijo que el mayor dolor de los espíritus en el plano invisible no era la nostalgia ni el arrepentimiento, era el silencio, el olvido. Muchos, al partir, esperan una oración, un recuerdo, una vela encendida con amor. Pero el tiempo pasa, la rutina consume a los vivos y los muertos son dejados para atrás. Chico nos alertaba con ternura: jamás dejen de recordar a quien amaron, porque incluso del otro lado el amor continúa siendo el alimento del alma, y cada pensamiento de cariño que emitimos llega como un soplo de luz, calentando a quien ya no puede más hacerse oír, pero aún siente todo. Chico también reveló que hay espíritus que, al percibir ese olvido, enferman espiritualmente. Entran en un estado de tristeza tan profunda que necesitan ser amparados por médicos del plano superior. Algunos, al oír el nombre siendo pronunciado por alguien en oración o plegaria, despiertan como quien acuerda de un sueño pesado. Él contaba estas historias para recordarnos que el amor nunca debe ser economizado, ni entre los vivos, ni entre los que partieron. El vínculo permanece. El afecto atraviesa mundos, y la añoranza, cuando es revestida de luz, se torna un lazo que nada, ni siquiera la muerte, puede quebrar. En una lectura marcante, Chico transmitió el mensaje de un espíritu que había sido ateo en vida. Después de desencarnar, él quedó completamente desorientado. Esperaba la nada y encontró todo. Esperaba el fin y encontró el comienzo. Fue acogido por espíritus que, con paciencia,
mostraron a él que la espiritualidad no depende de la creencia, sino de la vivencia, que el bien practicado, incluso sin fe, tiene valor inmenso, y que Dios no es una figura distante, sino una presencia silenciosa que pulsa en cada acto de amor. Ese espíritu, emocionado, dijo que la mayor sorpresa fue descubrir que nunca estuvo solo. Chico usaba esos mensajes para construir puentes. Él no quería convertir a nadie, sino unir. Para él, el espiritismo no era una doctrina para separar, sino un instrumento para acoger. Decía que en el mundo espiritual no hay religiones, solo conciencias, y que todos aquellos que vivieron con amor, justicia y compasión encontrarán abrigo del otro lado, independientemente de sus credos. Esa visión ecuménica, fraterna, universalista, fue uno de los mayores legados que Chico nos dejó. Él quería que entendiéramos que lo que realmente importa no es la etiqueta, sino cuánto amor cargamos en el corazón. Y así, párrafo por párrafo, Chico fue desvelando el misterio de la muerte, como quien dibuja un mapa de retorno a casa. Él nos dio pistas, consejos, advertencias y, sobre todo, esperanza. Sus palabras, venidas de tantos relatos y experiencias mediúmicas, componen una de las visiones más humanas y reconfortantes sobre el más allá. Él no vendía promesas, ni creaba fantasías. Apenas describía lo que veía con la claridad de quien veía con los ojos del alma. Y por eso hasta hoy sus mensajes continúan vivas, como si él aún estuviera entre nosotros, susurrando verdades que el mundo se rehúsa a oír. Y si aún restaba alguna duda sobre la vida después de la muerte, Chico decía, mire hacia adentro. Él creía que todos nosotros en algún momento ya sentimos esa verdad susurrar en nuestro íntimo, un sueño con alguien que partió, una intuición inexplicable, un escalofrío que viene con un recuerdo. Esas señales, según él, son formas delicadas de recordarnos que la vida es mucho mayor que aquello que los ojos ven. La muerte no es una ruptura, sino un cambio de frecuencia, y si aprendemos a oír con el corazón, podremos sentir a aquellos que amamos incluso sin verlos. Ellos continúan cerca, más vivos que nunca. Chico también hablaba sobre los compromisos espirituales que asumimos antes de nacer. Decía que al reencarnar, aceptamos ciertos desafíos, reencontramos espíritus con quienes tenemos historias inacabadas y recibimos oportunidades de reparar lo que quedó por hacer. La vida, por lo tanto, no es un acaso, es una misión, cuidadosamente preparada. Y la muerte cuando llega es el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Según él, muchos desencarnan con la sensación de deber cumplido y son recibidos con música, flores y sonrisas. Otros, sin embargo, parten llenos de rencores, resentimientos y miedos y necesitan de tiempo para liberarse. Esa diferencia en el estado espiritual, contaba Chico, no depende de la religión o de la posición social, sino de la forma como la persona vivió. Si fue justa, si perdonó, si amó, si sirvió. Por eso él insistía tanto en el ejercicio diario de la bondad. Él decía que el bien, cuando es practicado con sinceridad, crea una especie de campo magnético alrededor del alma, una protección que facilita la travesía cuando el cuerpo se calla. Es como si el espíritu, al llegar al otro lado, cargara consigo la luz que encendió mientras vivía. Y esa luz no se apaga. Ella se proyecta en las nuevas etapas de la existencia, iluminando todo alrededor. Chico también compartía que, para los espíritus más evolucionados, el pasaje es casi imperceptible. Ellos sienten una levedad, una ampliación de la conciencia, como si hubieran despertado de un sueño. Esos espíritus luego se integran a equipos de trabajo, auxiliando a otros en transición o participando de misiones mayores. Pero nunca hay vanidad. La humildad, decía él, es el trazo más común en los que evolucionaron verdaderamente, y es por eso que tantos seres de luz actúan en el anonimato, inspirando, curando, protegiendo sin jamás reivindicar gloria. Son los héroes invisibles de la espiritualidad, y muchos de ellos, Chico decía, vivieron entre nosotros de forma simple, pero no todos tienen ese pasaje suave.
Chico contaba que hay también los que resisten, que niegan la propia muerte, que se aferran al mundo físico con desesperación. Son espíritus que necesitan ser socorridos con urgencia, envueltos en oraciones y amparo vibracional. Él decía que el apego excesivo, el orgullo y el materialismo son grandes obstáculos para la liberación del alma. Por eso, cuanto más aprendamos a soltar, a confiar, a desapegarnos de las ilusiones del mundo, más preparados estaremos. La muerte, entonces, deja de ser un trauma para tornarse un vuelo, un retorno sereno al hogar de donde todos vinimos un día. Chico nos dejó una enseñanza valiosa. No espere la muerte para transformarse. Comience ahora, porque todo lo que cultivamos dentro de nosotros, rencores, miedos, amor, gratitud, atraviesa el velo junto con nosotros. El espíritu lleva consigo exactamente lo que construyó. Ninguna máscara resiste a la transición. Por eso, él insistía tanto en conocernos, en buscar la paz interior, en hacer las paces con nuestra historia. La muerte no cura el alma. Ella apenas revela lo que siempre estuvo allí. Y cuanto más luz haya en nuestro interior, más fácil será la travesía. Lo que parece fin es, en verdad, la gran revelación. Y si usted llegó hasta aquí, tal vez ya haya sentido algo dentro de usted cambiar. Tal vez un recuerdo haya venido, una añoranza haya apretado o una lágrima haya escapado. Eso es señal de que el mensaje llegó donde debería. Porque Chico Xavier nunca quiso fama ni admiración. Él quería solo tocar corazones. Y si esta historia, basada en sus visiones, lo tocó de alguna forma, compártala con alguien que tal vez precise oír eso hoy. Y si aún no está suscrito en el canal, suscríbase. Vamos juntos a mantener viva esa llama de esperanza que Chico encendió hace tantas décadas. En el fondo, él sabía, la mayor misión de su vida era mostrar que nadie está solo, que la muerte no separa a los que se aman, que el sufrimiento tiene fin, que el amor sobrevive a todo. Y él cumplió esa misión con humildad, paciencia y fe inquebrantable. Hoy sus palabras resuenan como semillas lanzadas en el viento, germinando en corazones que nunca lo conocieron personalmente, pero que sienten su presencia en las entrelíneas, en las vibraciones, en la paz que sus mensajes aún traen. Chico Xavier es la prueba viva de que el amor verdadero ultrapasa los límites de la carne, del tiempo y hasta de la propia muerte. Tal vez sea por eso que, incluso después de su partida, tantas personas aún lo procuran. No para verlo, sino para oírlo. Porque en cada relato que él dejó hay algo de eterno, una sabiduría que no envejece, una sensibilidad que continúa tocando almas sedientas por sentido. Él no hablaba como un maestro, sino como un hermano, y en esa simplicidad estaba su grandeza. Chico no tenía todas las respuestas, pero tenía un corazón tan abierto a la luz que se tornó un canal para que muchas de ellas llegasen hasta nosotros, y por eso, incluso callado, él continúa hablando, para quien quiera escuchar con el corazón. Y ahora que usted conoce esa parte del legado de Chico Xavier, tal vez sea el momento de silenciar por un instante y apenas sentir. Cierre los ojos. Piense en alguien que partió. Sienta la presencia. Ore, porque del otro lado, ellos también nos sienten. La muerte no es distancia. Es apenas una nueva forma de estar. Que este mensaje lo inspire a vivir con más amor, más levedad, más conciencia. Y cuando llegue la hora, que la travesía sea suave, serena y envuelta en luz. Como Chico decía, la vida continúa siempre, y el amor es el único equipaje que atraviesa con nosotros para el otro lado.